Padre, gracias te damos por este privilegio de poder estudiar tu palabra, conocerte, Señor, aprender más de ti. Te pido que uses mi vida, Señor, para traer verdad a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser oidores, pero también hacedores de tu palabra. Gracias te damos por este día. Nos quedamos dispuestos y gozosos de saber que tu palabra será leída, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, la iluminará en nuestros corazones para aplicarla cada día. Tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Bueno, hace 8 días, primeramente, ¿cierto? Quiero dar una mención muy especial a los servidores, ayudadores que estuvieron hace 8 días a cargo por el excelente trabajo que hicieron. Si ustedes notaron, los más antiguitos, los que llegan hoy, pues bueno, llegan hoy, ¿cierto? Gran parte del equipo de trabajo no estuvo hace 8 días. Pastores, diáconos y algunos servidores, de los más antiguos, porque estábamos en el matrimonio de Valentina y Joel, lo cual ahorita vamos a ver una foto, ¿cierto? Pero siempre la pregunta fue, pastor, ¿por qué no cerrar? ¿Cierto? ¿Quién va a venir? Algunos decían. Y siempre hemos dicho que la iglesia tiene que continuar porque la iglesia no somos María y yo, ni los diáconos, somos todos, ¿cierto? Esto es un cuerpo. Y por eso hay ayudadores, hay servidores y todos estamos invitados a servir al Señor. Entonces, yo públicamente agradezco a Dios por cada una de la vida de los servidores, ayudadores que estuvieron hace 8 días, porque fue la primera vez que en cierta manera ellos tuvieron el control de el servicio en su totalidad desde inicio hasta el final. Y esta es la invitación también para que todos seamos miembros y parte de la iglesia, ¿cierto? Pongamos nuestros talentos y nuestra ayuda al servicio del Señor. El día de hoy vamos a hablar hace 8 días, no sé si John les mencionó o no, empezamos una nueva serie, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Él de pronto les mencionó. ¿Cuál? Bueno, la responsabilidad humana, ¿cierto? Y hace 8 días acabamos de terminar las disciplinas espirituales. Estamos empezando este mes de febrero, la responsabilidad humana. Hace 8 días hablamos de autodisciplina. Y hoy vamos a hablar de la responsabilidad humana personal, o sea, cada uno como individuos. Y cuando hablamos de responsabilidad, pues todos nosotros desde pequeños, en poco grado o en mucho grado, hemos tenido que aprender la responsabilidad o de pronto no la hemos aprendido de buena manera también. Pero sabemos, en efecto, acerca de la responsabilidad. Si nosotros vamos a un diccionario, ¿cierto? Nos dice que la responsabilidad es el deber de hacerse cargo de las consecuencias sobre uno mismo y o sobre otros de las acciones que uno puede decidir emprender, ¿cierto? Hacerse responsable o ser responsable hace referencia a lo que usted tiene que responder, ¿cierto? Si yo tomo una decisión, yo tendré que asumir las consecuencias y es un acto de responsabilidad. Y es muy importante en este año de las disciplinas espirituales hablar de la responsabilidad. Y vamos a hablar dentro de lo que la palabra de Dios nos dice y lo vamos a estar estudiando conforme a Génesis. Los que vieron esta semana estuvimos hablando algo en los devocionales, ¿cierto? Mencionando acerca de la responsabilidad que hubo, ¿cierto? Que la vamos a ver ahorita. Pero en todo Génesis vemos mucho la responsabilidad humana en lo que fue los primeros hombres. Romanos 14:12 dice, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Y esto es una verdad, ¿cierto? Todos tendremos que dar cuentas a Dios. Pero ¿qué tan claro es para nosotros que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas a Dios? Porque si nosotros fuéramos conscientes de eso, tal vez trabajaríamos un poco más en realmente obedecer al Señor. Génesis 3, 7 al 19. Vamos a ver el primer caso. Vamos a ver 3 casos, ¿cierto? Y en este vamos a ver a Adán y a Eva, ¿cierto?
Para ponerlos un poco en contexto, el Señor ya les había dicho que no comieran de un solo fruto, ¿cierto? Había un fruto que era especial para el Señor y el cual no podían comer Adán y Eva porque conocerían el bien y el mal, ¿cierto? Entonces acá vemos que después la serpiente viene, les hace unas preguntas que les lleva a tener deseo de querer tener el fruto y comen el fruto de por sí. Entonces dice después, versículo 7, en ese momento se les abrieron los ojos, acaban de comer el fruto, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto, y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, maldita eres, ¿cierto? Y después le dice igual al hombre y después le dice a la mujer, ¿cierto? Las consecuencias de las decisiones que tomaron. Pero si nosotros vemos, ¿cierto? Ninguno, bueno, la serpiente no le preguntaron, ¿cierto? Pero a Adán y a Eva, ninguno de los dos contestó a la pregunta que realmente el Señor le estaba llevando. Cuando uno ve las preguntas, ¿cierto? ¿Dónde estás? Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que Dios sabe todo. ¿Ustedes creen que Dios, siendo el creador del paraíso, ¿cierto? De este lugar maravilloso donde el Señor quería habitar con la creación y con los humanos, Él no sabía dónde estaba Adán y Eva? Él sabía, porque Él es omnisciente, ¿cierto? Es una verdad que nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quería hacer el Señor? Quería llegar al corazón del hombre, podríamos pensar, ¿cierto? Quería que Adán, ¿cierto?, realmente respondiera, se responsabilizara de la acción que había cometido. Pero ¿cuál fue la respuesta de él? Tuve miedo y me escondí. Pero ¿acaso por qué tenía que tener miedo? ¿Cierto? Y vio que estaba desnudo. Nuevamente el Señor le pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso el Señor no sabía quién le había dicho por qué estaba desnudo? Claro que Él sabía. Y nuevamente le pregunta, ¿acaso has comido el fruto del árbol que te ordené que no comieras? ¿Cierto? Obviamente que había comido. Y el Señor ya sabía y entendía que Él había fallado. Pero en lo que más había fallado es en la responsabilidad. Porque a ninguna de estas preguntas contestó con la verdad. Y desde aquí vemos cómo se rompe, ¿cierto? Y en nosotros entra esa naturaleza pecaminosa que nos lleva siempre a ir en contra de la verdad y en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Pero acá viene lo primero, y es nosotros muchas veces con nuestra responsabilidad. Si nosotros vemos más adelante, ¿qué hace Adán? ¿Qué hace Adán? Culpa a Dios. Culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Como quien dice, yo estaba bien solo. Yo estaba bien, estaba tranquilo. Yo no le pedí, ¿cierto? Fue usted quien me la dio. Pero si uno ve después a la mujer, ¿cierto? La mujer que dice, fue la serpiente, ¿cierto? Fue la serpiente. Pero en ningún momento vemos que alguno de ellos reconozca su responsabilidad. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas.
Por eso este primer punto es, nosotros mismos respondemos por nuestras vidas. Sin importar lo que otros puedan afectar en nosotros, sin importar la influencia que otro pueda tener, Dios te va a pedir cuentas por tu vida, ¿cierto? Una de las cosas que hoy usted tiene que llevarse a su casa, reflexionar y pedirle a Dios que le exhorte y le ayude, es a mirar su vida, porque usted responde por su vida. Y en esto, en lo primero que quiero hablar es en cómo nosotros muchas veces somos como Adán y Eva. Y es muy fácil decir y juzgar a Adán y Eva, ¿cierto? Y decir, ese Adán, ¿cómo se atreve a echarle la culpa a Dios? ¿Y acaso usted y yo no somos iguales muchas veces? Tomamos malas decisiones, andamos fuera de la voluntad de Dios, somos perezosos, somos demasiado procrastinadores con nuestra vida espiritual, pero luego pasan las cosas, ¿y quién es el primer culpable? Dios. Dios, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué si yo te amo y te sigo, por qué lo haces? Y a veces no nos damos cuenta que muchas de las consecuencias son producto de nuestras decisiones. Pero Dios es tan soberano que usa esas cosas para formar nuestro carácter. Porque los que amamos a Dios realmente, todas las cosas obran para bien. Pero ahí es donde no entendemos. Porque nuestra actitud es de culpar a los demás, de culpar a Dios, o lo que hizo Eva, culpar al que le influenció. Pero Eva pudo haber omitido. Ahora entendamos, dentro de los planes soberanos, podríamos decir ese era el plan de Dios. Pero usted y yo no lo sabemos. Es muy fácil leerlo dentro de la Biblia y entender lo que ya pasó. Pero en ese momento, Adán y Eva tuvieron que pasar una prueba que no pasaron, y por eso tuvo que venir Cristo después a someterse en obediencia, a entregar su vida y de esta manera abrir un camino de reconciliación al Padre donde usted y yo hemos creído. ¿Por qué la salvación es tan hermosa pero tan complicada? ¿No se han puesto a pensar? Es gracia. No es por méritos, tú no puedes hacer nada, es el poder del Evangelio, ¿cierto? Algunos otros, si Dios te había elegido desde la eternidad o no, ¿cierto? Y tantos cuestionamientos soberanos, que son soberanos, pero que al día de hoy solo hay una cosa: vuélvete al Señor, arrepiéntete de tus pecados y cree en lo que hizo Jesús por ti. Grande, sencillo, difícil, majestuoso, ¿cierto? Pero todo empieza con el reconocimiento de lo que yo soy. Y todos somos pecadores. Y lo seguiremos siendo. Por la misericordia de Dios hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Podemos elegir buscar a Dios y permitir que el Espíritu avive nuestras vidas para no vivir atado a ellos. Y es lo que veíamos hace poco. Pero en este punto nos vemos confrontados con la responsabilidad de nuestras vidas espirituales. En esta semana estuvimos ayunando y ayer hicimos una cadena de oración. Y los que me conocen de más tiempo saben que yo a veces soy muy madre, ¿cierto? Este es un término latinoamericano, colombiano principalmente, no sé si los demás me entiendan, que soy muy bonachón, soy muy siempre, no, hay que darle otra oportunidad y otra más, es que tal vez, ¿cierto? Pero pues yo soy así. Pero esta semana yo dije, pues no tanto, porque a veces también necesitamos nosotros mismos darnos cuenta de nuestras responsabilidades. Y lo digo en el sentido del ayuno. Yo creo que a casi nadie le pregunté, ¿usted va a ayunar? ¿Cómo va a ayunar? ¿Sí va a ayunar? ¿Sí va a ser? ¿Se va a conectar en la mañana? Tal vez alguno que viva con nosotros o que nos hemos visto, tal vez, ¿cierto? Pero el resto no. Porque ¿de quién es la responsabilidad de ayunar? ¿Mía? Como pastor yo tengo que traer lo que el Señor nos está llevando.
pero mi esposa daba una prédica acerca de el ayuno. Y una de las cosas que decía es que el ayuno debe nacer del corazón y debe ser algo suyo con Dios. Los tiempos de la oración en la mañana son difíciles. O dígame a alguien que le guste levantarse a las 5. Levante la mano. Muy bien. A Dani le gusta, entonces Dani no tiene excusa de no estar ningún día allá, ¿cierto? Pero a la gran mayoría no nos gusta levantarnos temprano, ¿cierto? Y siempre va a haber una excusa. En verano y en invierno. Ajá. Los que son padres y los que son solteros, trabajo, cualquier cosa. Y nos podemos quedar todo el día llenándonos de excusas. Y nuevamente, ¿cómo empezamos este año? ¿Qué excusas va a traer? ¿Cierto? Y con esto, mi primera exhortación es, ¿cómo te fue en el ayuno? ¿Cómo te fue en la cadena de oración? La cadena de oración siempre hemos orado y hemos recibido las oraciones de todo el mundo, ¿sí? Como, no importa, no se inscriba, pero nosotros oramos por usted. Pero este año no fue así. Este año fue, trae tus peticiones, si tú también vas a participar en la cadena de oración. Y algunos tal vez no vieron con tiempo, tal vez no sabían cómo funcionaba, y está bien si realmente no se percataron, pero se vino anunciando durante la semana, ¿cierto? El punto que yo quiero llegar es la responsabilidad de nuestra vida espiritual. Dios tiene promesas de bien y no de mal para todos nosotros y quiere darnos una vida en ese sentido. Todos nosotros tenemos dificultades y si nos pasáramos aquí a decir qué tan difícil es la vida, pues todos lloraríamos juntos. Pero todos con diferentes casos y diferentes procesos. Unos por deseos personales, otros por situaciones migratorias, otros por situaciones financieras, otros por problemas de salud, pero todos tenemos un problema. Pero todos tenemos una responsabilidad como cristianos de refugiarnos en el Señor. Y a veces es más fácil dejarnos llevar por nuestra vida, por nuestra naturaleza. En colombiano se dice echarse a las petacas y decir, tengo muchos problemas, pero eso no es lo que exactamente la Biblia nos enseña, porque la Biblia dice que donde tus esfuerzos terminan es donde Dios empieza a obrar, y ahí es donde nosotros reconocemos que estamos fallando. Señor, no tengo fuerzas, pero tu palabra dice que tú le das fuerzas al cansado, que tú levantas a aquellos que se han caminado y en el camino han tropezado. Segundo punto, 1 Corintios 11, 28. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pablo le hablaba a los corintios, una iglesia desorganizada, donde ya no tenían la reverencia por la Santa Cena, se emborrachaban en la Santa Cena, ¿cierto? Era un relajo completo. Y Pablo, específicamente este versículo, lo está exhortando a que si van a tomar la Santa Cena, lo hagan examinándose a cada uno si realmente están bien delante del Señor. Y es como nosotros tomamos la Santa Cena, ¿cierto? Cada uno se examina antes de tomar la Santa Cena y si usted cree que está delante de Dios correctamente, si usted ha hecho el Señor Jesús el dueño de su vida, el Señor de su vida, usted ha creído en el Evangelio y usted ha caminado en pos de Él, usted dice, yo tomo la Santa Cena. Pero eso también nos lleva a un punto en la responsabilidad y es a examinarme. Y es algo que uno no hace solo al tomar la Santa Cena. ¿Cuándo se hace? Todo el tiempo, en toda acción, usted se debe examinar. En todo momento, en toda situación.
Usted se debe examinar. Génesis 4, 3 al 12. Vamos a ver otra historia. Abel y Caín. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunas de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día, Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras tanto, mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Nuevamente, el Señor le pregunta conforme a la reacción de Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Nuevamente, el Señor ya sabía, ¿cierto? Pero ¿a qué lo quería llevar? Y después de esto, él dice, ¿cierto? Si tú das correctamente, serán aceptadas. Pero si no lo haces, no serán aceptadas. Y esto es algo que tal vez nos va a entrar en lo más profundo de nuestro ser, en nuestras maneras de pensar, que tal vez muchas veces este mundo nos lleva a que sean tan delicadas, ¿cierto? Pero en la vida solo hay dos cosas: sí, no, caliente, frío, prendido, apagado, ¿cierto? Aceptado o rechazado. ¿Eres obediente o no eres obediente? ¿Estás con el Señor o no estás con el Señor? El mismo Señor Jesús dijo en su palabra, que es preferible que esté frío a que esté tibio, porque tibio te vomitaré. Y si uno reflexiona en eso, dice: Señor, pero aunque sea estoy ahí, medio. Ese es el problema, que piensas que estás, pero no estás. Pero vemos a Abel y a Caín, y uno ve la ofrenda de Caín, y la ofrenda de Caín, ¿cómo fue? Como lo que encontró, ¿cierto? Dice exactamente, presentó algunos de sus cultivos, algunos. Podemos pensar que los que le sobró, o podemos pensar los que tal vez estaba por ahí pagando, ¿cierto? Le sobraban. Pero en ningún momento habla de una intención del corazón de darle lo mejor, como sí lo hizo Abel, ¿cierto? Abel quiso darle lo mejor a Dios. Y acá a veces no nos gusta esto, y es que Dios responda conforme a los deseos de nuestro corazón. Pero a Dios no lo podemos engañar. O tú estás dando con el corazón, queriendo honrar a Dios porque lo amas, o tú estás dando por darlo. Tú vienes a la iglesia con la convicción de querer aprender de Dios, acercarte de Dios,
O tú vienes a la iglesia porque hay que ir. Tú vives una vida allá afuera con el convencimiento del temor de Dios, porque tú dices, el Señor está en todo lugar y yo le obedezco a Él porque Él me amó desde el principio, Él me ha redimido, me ha justificado y no he hecho nada, y por eso le amo y quiero vivir una vida en obediencia a Él. O tú vives otra vida afuera, donde nadie te ve. Pero resulta que donde tú crees que nadie te ve, Dios sí te ve. Y resulta que Caín, Dios es tan misericordioso, ¿cierto?, con nosotros, que muchas veces Él nos alerta del pecado, de lo que puede llegar a pasar. Porque Dios le está diciendo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan decaído? Pero luego le hace una reflexión. Ten cuidado, el pecado está a la puerta y está ansioso, acecha controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Obviamente Caín, como todos nosotros, gracias a Dios yo no soy, era muy fosforito, hoy en día no lo soy, pero no significa que no me prenda a veces. Pero cuando uno se prende. Y si no está en el Espíritu, es difícil de bajar nuevamente a la tierra, ¿cierto? ¿Alguien entiende lo que estoy tratando de decir? Cuando el enojo nos controla, es difícil razonar. Y por eso el pecado no es enojarse. El pecado es permitir que te controle y te lleve a tomar malas decisiones, como lo hizo con Caín. Caín mata a su hermano y luego el Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba su hermano? ¿Qué quería o qué podemos pensar que Dios quería hacer con estas preguntas? Responsabilizar a Caín. Igual como lo pudo hacer Adán y Eva. No sé, a veces yo me hago planteamientos. ¿Qué pasaría si Caín le hubiera dicho, he matado a mi hermano, he acabado con su vida, te he fallado, perdóname? ¿Qué hubiera pasado? Conociendo a Dios en su manera misericordiosa, tal vez habría una consecuencia, pero tal vez no lo hubiera desterrado, tal vez no lo hubiera maldecido la tierra que le iba a cosechar. No sé, pero no pasó. Y no podemos basarnos en suposiciones. El punto es que en nuestras vidas sí hay momentos en los que no somos conscientes y no podemos ver que muchas veces la culpa es mía, porque es más fácil culpar al otro. Y aún peor, sin ser conscientes de que yo estoy obrando mal. Porque Caín dio una ofrenda, pero no era una ofrenda agradable al Señor. Podía tener enojo, uno diría descarado, porque pudiste haberle dado una mejor ofrenda al Señor, pero no lo hiciste. Tuviste la oportunidad. Pero aún con eso, el Señor nos permite que aún en el enojo nosotros podamos controlarlo. Pero ¿qué hablábamos hace poco? El vivir en el Espíritu. Y si no vivimos en el Espíritu, con nuestras disciplinas espirituales, con la lectura de la Biblia, con nuestros tiempos devocionales, con nuestro tiempo de orar, de meditar en la palabra, ¿cierto? Pues eso va a ser difícil de vivir en el Espíritu. Entonces acá es la responsabilidad de examinarme. Y vea, hay momentos en la vida que uno se tropieza con acciones donde uno está obrando mal, pero tal vez le pueden pedir a uno disculpas. No porque el otro tal vez tenga la culpa, sino por solucionar. Digamos, usted se topó con un cristiano que sí estaba espiritual, pero usted estaba carnal, ¿cierto?
Nosotros tenemos que tener esa capacidad y la tenemos, pero en el Espíritu. Y esta semana, si usted ayunó, estoy completamente seguro que a usted se le presentaron situaciones. Y si usted ayunó de corazón, estoy completamente seguro que usted reaccionó de una manera diferente, porque es lo que hace el Espíritu. El Espíritu no es una manifestación loca, rara, ¿cierto? No. Porque el Espíritu te va a llevar a la palabra. Y cuando tú recuerdas esa palabra, tú la pones en práctica, la vives. Eso es vivir en el Espíritu. Entonces, ¿qué debemos hacer en este segundo punto? Examinarnos. Examínese usted mismo, pregúntese usted mismo. Este ayuno, este año, ¿cómo lo he llevado en mi vida hacia el Señor? Las excusas que he traído hasta el día de hoy, que son muchas, todos tenemos excusas. Yo no estoy diciendo, sería un mentiroso si les dijera que no tengo excusas. Pero este año he procurado que sean más las responsabilidades y menos las excusas. Una de las cosas que a mí más me gusta hablar, me encanta hablar, me deleito hablando, de la puntualidad. Porque es lindo hablar de la puntualidad, ¿cierto? Porque hablando de la puntualidad es donde salen las excusas a relucirse. A las 4 nos vemos, 4:05. Son las 4:05. Pastor, pues son las 4. No, son las 4:05. Es que las parejas, siempre, el esposo, es que ella se demoró. La esposa, es que él no me dijo. ¿Cierto? Los solteros, cualquier excusa. ¿Cierto? No, me cogió el afán, ¿cierto? El tráfico. Pues el punto es que siempre hay una excusa. Hay un japonés muy conocido en Colombia, no me acuerdo el nombre, no me lo pregunten tampoco. Eso, por ahí lo dijeron, ese, ¿cierto? Y él dice que en Japón, ¿cierto? Que en Japón las excusas no son válidas en respecto a la puntualidad. ¿Por qué? Porque cuando usted llega tarde, el japonés no está esperando que usted le saque la maleta con las excusas. Y dice que cuando eso sucede, los japoneses se le empiezan a burlar. Y es como, Daniel, ¿por qué llegaste tarde? Y Daniel empieza, por el tráfico. Entonces yo llamar a mi esposa, amor, venga. Mire, ¿por qué llegó tarde? Por el tráfico. Ah, Rubén, venga, escúchelo. Hacen esta dinámica para que la persona entienda y asuma su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Llegué tarde, lo siento, no volverá a suceder. ¿Ustedes saben cuántas veces yo escucho eso? Muy pocas. Y más que venimos de una cultura latinoamericana, ¿cierto? Que llegar temprano es llegar a las 4:05, 4:10, 4:15, ¿cierto? Llegar tarde es llegar a las 5. Eso sí no tiene, o sea, una hora tarde, eso sí no tiene presentación, ¿cierto? Pero no está bien, porque es faltar al respeto de las demás personas. Tomo esto porque es algo que ustedes saben que la iglesia tiene un principio, es la puntualidad, pero en esto hay muchas cosas, demasiadas cosas. Los padres, su responsabilidad con los hijos, los solteros, su responsabilidad de guardarse para un hombre, una mujer, ¿cierto? Los casados, la responsabilidad de amar los hombres a su esposa como Cristo amó a la iglesia de una manera sacrificial, ¿cierto? Y las mujeres, amar al esposo respetándolo como líder y cabeza del hogar, las responsabilidades ministeriales, ¿cierto? Hoy Daniel hacía un chiste, ¿cierto? Y decía, vino con la iglesia de pastor, ¿cierto? Porque esta verde solo la tenemos María y yo. Y yo le dije, si quiere, le hago una, no hay problema, porque la camiseta de pastor, el que tenga el llamado la puede usar, pero esta camiseta la responsabilidad es mayor, pero úsela. Si usted va a responder y usted tiene ese llamado, yo la presto, ¿cierto? Entonces ahí, obviamente que ahí dijo, no se ponga así, pastor, es un chiste, y sí, es un chiste, ¿cierto? Pero es el punto de que nosotros muchas veces no somos conscientes de nuestra responsabilidad. No sabemos de lo que estamos pidiendo y lo que estamos señalando a otros.
sin antes nosotros examinarnos y decir, Señor, ¿yo qué tengo que hacer? Y en esta parte de examinarse es muy fundamental. Es muy fundamental porque tú no vas a crecer en tu vida espiritual, tú no vas a crecer en tu vida personal, no vas a crecer en tu vida financiera, personal, empresarial, hasta que tú no tengas la capacidad de examinarte y decir, están pasando cosas, allá, lo que sea, pero es mi responsabilidad hacer algo. Yo no puedo controlar lo que los demás hagan, pero sí puedo controlar lo que yo haga. Y esa es su responsabilidad. Tercero, Gálatas 6:4. Gálatas 6:4. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Presta mucha atención a lo que tú haces, a lo que tú tienes que hacer, a tu responsabilidad. Con eso no vas a estar mirando alrededor, ¿cierto? No vas a estar mirando si a fulanito sí le fue bien, si a fulanito sí hizo. La mayoría somos inmigrantes, ¿cierto? Creo que casi todos los que estamos en este momento somos inmigrantes o hemos sido, ¿cierto? Y ser inmigrante no es fácil. Y el peor error que uno tiene es, como termina este versículo, compararse. Ay, pero es que el de allá, ay, pero es que el otro hizo. El otro es otro. Usted es usted y usted viva su proceso. Usted no puede vivir el proceso de alguien más. Y como cristiano, créame que Dios aprovecha, toma los procesos para formar su carácter en usted. ¿Acaso eso no es lo que usted quiere? Eso no es lo que oramos, Señor, que mi vida sea como tú lo quieras, según tu voluntad. Forma tu carácter en mi vida. ¿Eso no es lo que pedimos? Entonces, ¿por qué no abrazamos nuestros procesos? Es más fácil mirar alrededor que mirar nuestras propias vidas. Uno de los problemas más grandes en todas las iglesias, yo hablo con otros pastores y es el mismo problema, el mismo problema. Si usted es la primera vez que viene a esta iglesia y usted tiene ese problema, créame que si va a otra iglesia también lo va a encontrar. Pastor, es que usted no sabe lo que me hicieron, no me saludaron. Pastor, es que el de allá me dijo. Pastor, sí, ¿y qué espera? Todos, hasta yo, somos pecadores, estamos llenos de errores, ¿cierto? ¿Qué podemos esperar? Más bien usted pregúntese, mírese a un espejo, examínese. ¿Cómo puedo yo, para no sentirme como me siento en las reacciones de los demás? O tal vez, Señor, estoy mirando alrededor y no estoy mirándote a ti. O tal vez, Señor, estoy más preocupado por lo que está pasando a mi alrededor y no lo que está pasando en mi vida. Eso es difícil. Lo más fácil es mirar alrededor. Y lo acabamos de ver, ¿cierto? Génesis 16, 1 al 12. Génesis 16, 1 al 12. Acá tenemos a Abraham, Sarai, todavía no había Dios cambiado sus nombres, y ya habían recibido una promesa que sería padre de naciones, que su descendencia sería como las estrellas, ¿cierto? Y ahora vamos a entrar. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar
y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora, Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió: mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que llevó a Shur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora. Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió: yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo: ahora estás embarazada y darás a luz a un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. ¿Saben quién es Ismael? ¿Sí saben? ¿No saben? Padre del Islam, ¿cierto? Nosotros venimos de Isaac. Los musulmanes, el Islam viene de Ismael. Por eso es que si usted habla con un musulmán, él le va a decir que nosotros compartimos el mismo padre, Abraham, ¿cierto? Pero no la misma descendencia. ¿Por qué el judío tiene tanto problema con los musulmanes? Porque el Señor ya lo había dicho, ¿cierto? Que de la descendencia de Ismael habría franca oposición con todos sus familiares. ¿Quiénes son sus familiares? Toda la descendencia de Isaac, los judíos. ¿Listo? Pero entonces, nuevamente, ¿a quién era la promesa? A Abraham y a Sarai. ¿Cierto? Habían pasado 10 años, hay que entender también, eran 10 años desde la promesa. A ver, ¿por cuánto nos desesperamos nosotros? A veces hasta por minutos, por días, ¿cierto? Entonces, es lo que yo digo, que uno tiene que entrarse en la palabra de Dios, ¿cierto? Uno tiene que realmente entender, pero también entender que ellos estaban con el Señor, ¿cierto? O sea, es decir, tenían el respaldo del Señor, el Señor se les aparecía, les hablaba a ellos. Entonces no podemos decir ellos no, nosotros sí, tenemos la misma condición, nuestra naturaleza pecaminosa. Pero entonces, ¿qué dijo Sarai? Dijo, pues como que por mi lado no es, ¿cierto? ¿Como por dónde va a ser eso? Por la sierva, por la esclava, por Agar. ¿Cuál fue la propuesta? Abraham, hágale, mijo, ¿cierto? Sin problema. Y acá uno ve a un Abraham ni corto ni perezoso diciendo, bueno, estará de Dios, no hay de más. Así lo ha dispuesto el Señor. ¿Cierto? Pobre el hombre. Y tuvo un hijo, quedó embarazada. Y obviamente que ella se vuelve duro, Sarai se vuelve duro con Agar, y Agar empieza a tener, y ellas tienen sus disputas. A mí una de las cosas que me sorprende, ¿cierto? Me sorprende. Y es que Sarai le diga a Abraham, todo esto es culpa tuya, ¿cierto? Tuya y tuya, ¿cierto? Uno dice, y lo peor es que Abraham después le responde también, ¿no? Esa es su sierva, usted verá qué hace, usted fue la que me mandó. Nuevamente, dirían las mamás, ¿acaso a usted le pusieron un revólver y le dijeron que lo hiciera? ¿Cierto? No, ¿cierto?
pero hay que entender también nuestra naturaleza pecaminosa. Desde Sarai, en su miedo, que le pudo haber controlado, ¿cierto? En decir, Dios ha prometido algo y tal vez yo soy la piedra de tropiezo. Soy yo quien está interponiéndose, y en su frustración y en sus miedos dijo, lo más fácil es la sierva. Y Abraham no dice explícitamente, ¿cierto? Pero el hombre de por sí tiene deseos sexuales un poco más que la mujer, ¿cierto? Uno no ve a un Abraham diciendo, no, ¿cómo sería capaz de hacerte esto? Yo soy hombre de una sola mujer, ¿no? Dice, bueno, ¿cierto? Pues está bien. Específicamente, ¿qué es lo que dice? Así que Abraham tuvo relaciones sexuales, ¿cierto? Tuvo relaciones, ¿cierto? No fue una, fueron varias. Entonces, tampoco nos debemos escandalizar. En este momento todavía la ley no estaba, ¿cierto? Y por eso es que en Génesis vamos a ver que hay muchas cosas que para nosotros son muy escandalosas, pero que la ley todavía no estaba, ¿cierto? Por eso es que la ley es dada al hombre, para entender qué agradaba y qué no agradaba a Dios. Pero más allá de eso es entender cómo ellos se deshacen de su responsabilidad nuevamente. Y vemos al final a un Agar, que ojo, porque Agar era esclava, ella era sierva, ella tenía que obedecer. Por eso es que el ángel cuando huye le dice, vuélvete a tu señora, porque ella era posesión de Sarai, no había opción, era una esclava. Así como nosotros somos siervos del Señor, esclavos del Señor, le pertenecemos a Él, ¿cierto? Pues asimismo era ella a Sarai. Pero acá vemos algo lindo, y es que aún a pesar de la equivocación, Agar en su responsabilidad, ¿cierto?, decide volverse y someterse, y el Señor bendice, ¿cierto?, la descendencia de Agar, sin dejar a un lado una consecuencia para Abraham y para Sarai y su descendencia. Y acá es donde uno se da cuenta que aunque las circunstancias sean adversas, que aunque la vida muchas veces sea injusta, uno aún tiene que someterse a Dios y vivir en obediencia. Sencillo. ¿Difícil de entender y de vivirlo? Sí. Porque usted no va a querer reconocer a Dios, someterse y obedecerse cuando usted está llevado y diciendo, ¿pero por qué? Imagínense en Agar. Yo obedecí a mi ama. Yo hice lo que me pidieron. Y tú has visto cómo me han tratado y yo he respondido y me han echado. Estaba bien si hubiera desobedecido, si me hubiera ido. Y por eso es que el Señor le dice que sus descendientes no se podrán contar. Y es una verdad, porque es lo que sucedió, es lo que es. Pero también vino una consecuencia a la desobediencia a Abraham y a Sarai. Porque ese no era el plan de Dios. El plan de Dios se hizo más adelante, pero la pequeña ayudita, ¿cierto?, trajo una gran consecuencia. Entonces, este punto, ¿qué nos habla a nosotros en la responsabilidad de cuando aún nosotros no somos responsables directamente? Y eso pasa muchas veces en nuestra vida con Dios y en nuestra vida con los demás. En las parejas muchas veces. Es que él tiene la culpa, es que él tiene la culpa. Bueno, sea usted en su responsabilidad y en su rol de ser un pacificador, de ser un cristiano que sigue la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que no se acuesten enojados, porque dará pie al enemigo. Vaya usted y haga las paces. Esa es su responsabilidad. A los esposos, ay, que es que mi esposa hace que... Vean, hace 8 días en el matrimonio de Valentina, el best man decía una palabra, y como que a todo el mundo le entró así cruzados los cables, pero después todo tuvo sentido. Y él le decía, a Joel le decía, bienvenido al matrimonio, porque ahora vas a morir por él, algo así le dijo.
Y todos como, uy, pues qué palabras tan lindas. Y le dijo, sí, porque así como Cristo amó a la iglesia, el hombre debe amar a su esposa. Su responsabilidad. Es su responsabilidad. Por eso es que yo soy uno de los que peleo contra el feminismo, cuando dicen el patriarcado, que el hombre. Digo, hombre, es que uno tiene más responsabilidad. Ahora, que los hombres no tengamos el corazón para venir y buscar a Cristo, ¿cierto? Porque esa es la primera condición, estar sometido a Cristo, es otra cosa. Pero un hombre sometido en obediencia a Cristo es un hombre que yo le aseguro a usted, mujer, que es un hombre que la va a amar, la va a respetar y va a entregar su vida por usted, porque es lo que la palabra de Dios dice que debe hacer. Y las mujeres respeten al hombre. Eso es lo que primeramente le llama, respetar el liderazgo que este mismo les ha dado. Entonces, ¿es fácil? No es fácil, y acá es donde tal vez más tenemos conflictos. Porque acá entramos nosotros con una palabra, ¿cierto? Pastor, no es justo. ¿Vamos a hablar de justicia? ¿Quieren hablar de justicia? Porque ninguno de nosotros deberíamos recibir salvación, ¿cierto? Ninguno de nosotros. Entonces, si vamos a hablar de justicia, partamos desde el hecho que todos nosotros ha sido por gracia y por misericordia. Todos nosotros. No hay ni uno que se pueda gloriar, ni uno. Aún Pablo, en todo lo que el Señor le pudo usar, él decía, yo desprecio todo, sigo. Él mismo decía, maldito de mí, ¿cierto? Por la carne que le perseguía. ¿Qué más decía? 3 veces oré por el aguijón. Pero el Señor dijo, muy bien, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo hoy no sé por qué usted está en este lugar. Hoy la verdad no sé. Pues algunos sabré. Pero el único que sabe es Dios realmente usted por qué está en este lugar. Yo puedo creer que ustedes vienen buscando a Dios, pero solo Dios sabe realmente. Y solo Dios sabe usted dónde tiene que responder el día de hoy. Y solo Dios sabe usted qué es lo que está luchando el día de hoy. Yo les tengo que confesar una cosa. Llegar a hoy en el ministerio no ha sido fácil. Y esta semana, el 14 de febrero, cumplo 10 años en Australia y aún no soy residente. Y yo volteo a mirar atrás y yo lo único que le digo a Dios es, te doy gracias porque no cambiaría una cosa de lo que me llevaste a vivir. No cambiaría un error del que cometí, porque tú has sido soberano y en todo me has formado. Te pido perdón por el daño que pude haberle hecho a personas, pero aún sé que has sido tan soberano que has usado eso para formarme a mí y para confrontarlos a los demás. Y hoy, ¿por qué no miras tu vida y te examinas? Hoy, ¿por qué no te examinas tú mismo? ¿Qué es lo que no te permite avanzar? ¿Qué es lo que tal vez Dios quiere enseñarte y tú todavía estás mirando alrededor? ¿Qué es lo que tal vez estás llevando y viviendo de una manera religiosa? Solo por hacerlo, porque me acostumbré, porque alguien me enseñó. Ustedes saben que una de mis mayores enseñanzas es, yo soy uno más, tengo una responsabilidad mayor, pero el único que vela por tu vida espiritual eres tú mismo. Y solo Dios te puede ayudar. Y como empecé la prédica, ¿cuántos acá tienen problemas financieros, migratorios, personales? Pero hoy pregúntate, ¿cuánto yo he buscado al Señor? Porque si vemos un común denominador en todos ellos, es que no respondieron a las preguntas del Señor.
fue más fácil mirar alrededor. Y tal vez hoy el Señor te pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Te he esperado. Y hoy no le puedes salir al Señor con las mismas excusitas que me sales a mí. Porque yo soy buena gente y a veces trato y digo, Señor, no me permita ser tan buena gente. Pero es que así soy yo. Y es mi corazón de pastor, de nuevamente levantar a la oveja. Pero también tengo que saber que hay un límite para que tú no salgas perjudicado de evadir tu responsabilidad. Vamos a ponernos de pie y a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra, Señor, que es viva, es eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, siempre lo has sido, Señor. Pero Padre, hoy, y yo quiero que usted lo haga personalmente, usted reconozca que es un pecador. Señor, somos pecadores. Señor, hemos pecado en contra tuyo, Padre. Perdónanos, Señor, porque a veces se nos olvida, Padre, que es por tu gracia que caminamos cada día. A veces nos llenamos de tantas cosas en la vida, Padre, que olvidamos que en tus manos está todo el universo, Señor, toda la creación, y en el cual en ella misma nosotros habitamos. Padre, hoy yo te oro por esto, Señor, porque así como ellos hoy están sentados, Padre, y están respondiendo, Señor, al llamado, a la responsabilidad, a las decisiones que han tomado, Señor, yo mismo he respondido a ellas. Y Padre, hoy vengo en la autoridad, Señor, en que he tenido que examinar mi vida, reflexionar y buscarte a ti primeramente, Señor. Pero vengo en la certeza de que tú no rechazas a nadie que venga con un corazón humillado, Señor. Tú eres un Padre, Señor, que exhorta, disciplina, pero que ama y restaura de igual manera. Padre, si entendiéramos que tus planes son grandes, maravillosos, Señor. Si supiéramos y entendiéramos que tus planes son de bien y no de mal, Señor. Si entendiéramos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Padre, tal vez cada vez que tú exhortaras nuestras vidas, Señor, diríamos, Señor, yo reconozco que te he fallado. Lo siento, ayúdame a caminar como tú quieres que camine. Es tan sencillo, Señor, pero tan difícil. Porque esto implica entregarte a ti el control de mi vida y decir, yo no soy el Señor, tú eres el Señor. Y tú eres tan soberano, Señor, que tú puedes hacer como tú quieras. Pero tú eres tan grande y tan soberano, Señor, que aún hay cosas, Padre, que mi mente humana no puede entender. Y Señor, perdónanos, porque hay cosas muy específicas que nosotros debemos responder a ti, Señor. Pero a veces es más fácil perdernos en los razonamientos soberanos, Padre, en los misterios que tú has guardado, Señor, y que solo en tu presencia, si a ti te place, Señor, nos los revelarás. Padre, perdónanos porque a veces no caminamos en lo que ya sabemos, esperando revelaciones, iluminaciones, cosas místicas, raras, cuando te tenemos ahí, en tu palabra, en la Biblia, porque ese eres tú, Señor, y es tu bendita palabra que nos permite verte a ti, escucharte y vivir una vida como tú quieres que la vivamos.
Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, les ayude a cada uno de estos que están aquí, de los que son tus hijos y aquellos, Padre, que hoy, Señor, se van con esas semillas, Señor, para reflexionar, para meditar y para aceptar ese llamado y seguirte y hacerte su Señor. Pero yo te oro, Señor, para que avives sus vidas, para que ya no les permitas caminar conforme a sus designios, a su voluntad, para que tú los traigas nuevamente a ti, Señor, y vivan en una perfecta relación contigo. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te glorificamos porque tú fuiste bueno en el ayuno, Señor. Nos mantuviste y sabemos, Señor, que tú has estado con nosotros, porque esa es tu promesa en tu palabra cada vez que invocamos tu nombre y te damos a ti el primer lugar y abrimos tu palabra para leerla, meditarla y escudriñarla. Gracias, Padre amado, te oramos en tu nombre, amado Jesús. Amén. Amén. Fuerte aplauso al Señor. Pueden tomar asiento.